Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera y os prometo que apasionante tercera temporada de nuestro podcast Hemofilia Out Loud, que como sabéis, nuestro propósito es dar visibilidad a esta enfermedad rara, comprender y conseguir herramientas para afrontar los desafíos que plantea esta enfermedad. Para ello, pues nos vamos a rodear de nuevas voces, nuevos testimonios, nuevas experiencias que os aseguro que nos van a ilustrar muchísimo. Soy Eduardo Mesa, periodista, voy a ser vuestro acompañante en esta aventura que iniciamos en una de las mejores manos, en las de Aitana, que es la representante de SOBI, Aitana García, MSL de SOBI, bienvenida. Hola Eduardo, muchísimas gracias. Antes de nada quería empezar en nombre de SOBI agradeciéndote tu disponibilidad para grabar este podcast. Es un placer estar aquí hoy contigo. Y bueno, como sabes, de parte de SOBI, pues este tipo de iniciativas son muy importantes para nosotros porque de alguna manera nos permiten acercarnos un poco más y profundizar en las inquietudes de la comunidad que rodea a la hemofilia. Así que nada, nuestro propósito es seguir apoyando a pacientes y a familiares y creo que este tipo de iniciativas educativas, informativas son una buena manera de acompañarlos. Así que nada, encantada de estar en este podcast. Y además generamos bastante interés, Aitana, porque el listón está muy alto después de 2 temporadas, pero vamos a ir todavía subiendo el interés porque hoy afrontamos un episodio creo que muy interesante, que es hemofilia y dolor. Y lo hacemos con un gran experto como es Manuel Rodríguez, hematólogo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Lo he dicho bien, ¿no? Bien, bastante bien. Bastante bien, ¿no? La X muy bien. Y pues sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, la verdad. Quería decir, al hilo de la presentación que has hecho, me ha gustado eso de la tercera y menos mal que no dijiste última temporada, pensé que ibas a decir última, ¿no? Y que hayas dicho lo del listón, me pones el listón, metes mucha presión, ¿eh? De eso se trata, ¿eh? Sí, no, la verdad es que... Pero sí, venimos aquí a hablar del tema del dolor, que es un tema que realmente nos preocupa a todos y que es un tema que probablemente no está bien, totalmente solucionado en nuestros pacientes a pesar de los esfuerzos y de las mejoras que se han producido. Muy bien, pues vamos al principio del camino, al gran interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué se origina? ¿Por qué se origina? ¿Cómo y por qué se origina ese dolor? Y tenemos que hablar de artropatía, tenemos que hablar de muchas cosas que mejor que nos lo expliques tú. Bueno, en principio sabemos que la hemofilia es una enfermedad que se caracteriza típicamente, ¿no?, por las hemorragias, ya sean, que normalmente son las hemorragias espontáneas en aquellos pacientes que no efectúan la profilaxis, ¿no? Y son hemorragias que afectan principalmente a las articulaciones y en menor medida a los músculos, ¿no? Y las grandes articulaciones tienen pues una membrana, que es la membrana sinovial, y esa membrana sinovial, fruto de la presencia de sangre dentro de la articulación, tiene que hacer su papel como de limpiar, como si fuera el filtro del aceite en el coche, tiene que limpiar todos esos detritus que hay dentro de la articulación, y eso hace que la membrana, pues de alguna forma, se vea forzada en esa función. Y cuando los sangrados son repetidos, llega un momento en que la membrana se empieza a hipertrofiar y entramos en un círculo vicioso de sangrado, de hipertrofia sinovial, que al final es lo que va a derivar en el desarrollo de la artropatía hemofílica. O sea, tenemos que pensar que 2 o 3 sangrados en la misma articulación van a provocar un daño estructural que es progresivo e irreversible. Y al fin y al cabo, digamos que la principal variable que afecta a la calidad de vida de nuestros pacientes es la gravedad del deterioro articular, ¿no? Entonces, es verdad que la profilaxis ha conseguido que nuestros pacientes no sangren espontáneamente, pero aún así sigue habiendo deterioro de las articulaciones y seguimos viendo artropatía, quizás no en edades tan tempranas como era antes, pero sí en edades tardías. ¿Y esto por qué? Porque es verdad que sabemos que también se producen microsangrados. Microsangrados son pequeños sangrados dentro de la articulación que el paciente no los detecta, que pueden no requerir tratamiento adicional para su manejo, pero esos microsangrados de forma repetida van a seguir causando ese estímulo sobre la sinovial y van a seguir haciendo su papel en lo que es la degeneración articular, ¿no? Entonces, el dolor viene de ahí, realmente. El dolor es consecuencia del sangrado y de ese sangrado que acaba provocando la artropatía, y la artropatía cursa con dolor. Pero, Manuel, tenemos que hablar de diferentes tipos de dolores, porque aquí hay, digamos, una gama, no sé cómo llamarlo, ¿no? Agudo, crónico, hay diferencias, ¿no?
Pues mira, hay un artículo de revisión este año en Hemofilia muy bonito porque remeda la película de Sergio Leone, la del bueno, el feo y el malo, ¿no? Entonces dice the good, the bad and the ugly pain of hemophilia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un dolor que podríamos decir, bueno, si el dolor alguna vez es bueno, ¿no? Que es ese dolor que aparece de repente, ese dolor que nunca has tenido y que puede ponerte en alerta de que algo está sucediendo, de que se puede estar produciendo un sangrado y de que tienes que actuar rápidamente para cortar la causa del dolor, ¿no? Entonces lo definen como un dolor bueno. Después habría un dolor feo, ¿no? Que es el dolor, probablemente el dolor artropático, es un dolor sordo que está ahí, que es como la mosca que, ¿sabes? Que no se va, viene, que la espanta, se asusta, pero vuelve, es un dolor que va y que viene, que puede ser más o menos agudo, más o menos crónico, que no te incapacita al 100%, pero bueno, que está. Y finalmente tendríamos el dolor feo. El dolor feo es el dolor ya de ese estadio final de la artropatía, un dolor que nos cuesta mucho controlar, ¿sí? Un dolor que normalmente al paciente le llega a afectar ya en la esfera emocional, que le va a provocar cuadros de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque limita mucho cualquier tipo de vida, ya sea la social, la vida familiar, la vida laboral, y ese tipo de dolor es el dolor que llamaríamos feo. Cualquiera de estos dolores pueden ser más o menos agudos, más o menos crónicos, se pueden reagudizar en su cronicidad, pero son dolores que están ahí, que sabemos que existen y que afectan a una gran proporción de pacientes, incluso pacientes que están en profilaxis, especialmente el paciente adulto que se incorporó a la profilaxis en una edad más tardía, y hay estudios que nos dicen que hasta un 40% de los pacientes hemofílicos presentan este dolor crónico, ¿sí? Y a veces la intensidad del dolor es moderada hasta en 6 de cada 10 pacientes, ¿no? Y este dolor se presenta, o el dolor se presenta en cualquier etapa de la vida. Había un estudio portugués, por ejemplo, en el 2020, y Portugal tiene una práctica clínica bastante parecida a la nuestra en este sentido, que decía que casi el 60-65% de los niños menores de 12 años reportaban dolor. Y cuando te ibas a adolescentes y a adultos, te hablaban ya de 70-75%, y cuando te ibas a los adultos de más edad, más del 75% reportan dolor. Es decir, el dolor, ya sea de distinta intensidad, distintas características, etc., el dolor está presente en la vida del paciente con hemofilia. ¿Sí? ¿Y cómo varía en función de la edad? Bueno, el niño, obviamente, como esto con independencia de ser o no hemofílico, ¿no? El niño tiene menor capacidad para, digamos, para no solo enfrentar el dolor, ¿sí? Sino de adulto, al fin y al cabo, nosotros vamos desarrollando mecanismos, ¿no? Para de alguna manera adaptarnos al dolor o que ese dolor no nos invalide, ¿eh? El niño no, el niño es como cualquier organismo en desarrollo, pues el niño esa capacidad no la tiene, ¿no? Pero es que además de esta dificultad que tiene, ¿no? Para, digamos, afrontar el dolor, también es verdad que puede tener mayor dificultad para comunicar el dolor, y también es verdad que hay estudios que hablan de que probablemente la sensibilidad del niño al dolor sea diferente de la del paciente adolescente o del paciente adulto por cuestiones de vías de transmisión neural. Esto también son teorías que está por demostrar, ¿no? Pero es verdad que el niño, de forma general, si bien el tipo de dolor que suele padecer es dolor agudo, y normalmente como son niños en profilaxis y lo hacen bien, pues el dolor agudo suele ser por un hemartos o una hemorragia traumática. Es cierto que no suelen padecer dolor crónico, por lo menos los nuestros en nuestro medio, pero el dolor agudo efectivamente lo reportan, y muchas veces lo reportan de forma diferente a como reporta el dolor agudo el adulto que está preparado, ¿no? Tenemos identificado el problema, vamos ahora a la solución. ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿se puede prevenir este dolor? ¿Tenéis las herramientas, los mecanismos para anticiparos a este dolor? Vamos a ver, si el dolor es consecuencia de, lo que tenemos que actuar es sobre la causa. Si la causa es el sangrado, obviamente, la primera medida es implementar la profilaxis, una profilaxis adecuada, y como dicen las guías de la Federación Mundial de Hemofilia, una profilaxis que proteja al paciente del sangrado en todo momento, ¿sí? O sea, tiene que ser una profilaxis suficiente. Una profilaxis que normalmente va a estar personalizada, que se va a adaptar al estilo de vida del paciente y que va a tener en cuenta otros factores como el estado articular o incluso los objetivos que tenga el paciente en relación a la propia profilaxis, ¿no? Debemos de alguna forma, a través de la profilaxis, evitar el desarrollo del daño articular. Esa es la mejor medida preventiva que podemos tener. Otra cosa es que me digas, cuando el dolor está establecido
¿hay mecanismos para disminuir, aminorar el dolor? Bueno, claro que sí. Es decir, aparte de intensificar la profilaxis, para intentar cortar el círculo vicioso, está claro que tenemos lo que son las medidas farmacológicas y en ese sentido pues nosotros aplicamos la escala de manejo del dolor de la OMS. El problema es que vamos avanzando en esa escala de manejo de control del dolor y va a llegar un momento en que vamos a agotar todas esas vías y entonces tenemos que recurrir también pues desde los médicos rehabilitadores y fisioterapeutas para intentar de alguna forma por reeducar, disminuir el daño o reeducar ciertos parámetros de la marcha o de comportamienros viciosos que pueda tener el paciente. Tenemos también los médicos reumatólogos, los médicos traumatólogos, soluciones ortoprotésicas, tratamientos como sinodectomías, químicas, etc., etc., y de esta forma pues intentamos de alguna manera controlar el dolor y evitar cortar el círculo vicioso que provoca el dolor. ¿Y qué avances vislumbran en el horizonte? ¿Por dónde van las líneas de investigación en este campo? En el campo del dolor, pues manejarlo, de abordarlo. Pues realmente te puedo decir que no hay una estrategia específica de manejo del dolor en el paciente hemofílico. Es decir, todo lo que se hace por una extrapolación de la población general. Es verdad que quizás ese sea uno de los caballos de batalla que tenemos planteado, pero no sé si se está haciendo algo en ese sentido o no. Sí podemos decir que lo que se está intentando es incrementar los umbrales de protección del paciente frente al sangrado, porque te digo, sigo diciendo que es la principal medida para evitar la causa que va a provocar el dolor, y en ese sentido sí se están produciendo grandes avances en las terapias y sobre todo en el acceso también a las terapias, ¿no?, que es muy importante. En cuanto al manejo del dolor, yo no vislumbro ningún cambio a corto o medio plazo. No sé si en el futuro pues se implementarán nuevas técnicas, pero en este momento no las veo. Quisiera preguntarte por un apartado que interesa mucho y es el tema de las mujeres. En la temporada pasada, por ejemplo, aprendimos que tenía, por ejemplo, efectos en la menstruación. ¿En el campo del dolor también podemos marcar alguna diferencia entre sexos? Pues sí. No diferencia entre sexos. Yo te diría que sí que nos hemos dado cuenta de que la mujer portadora también tiene más dolor que la mujer no portadora. Y esto es verdad que nos lo han dado estudios como el CHES, el PROB, que se han dado cuenta de que las mujeres portadoras de hemofilia, especialmente aquellas que se encuentran con niveles en el rango de la hemofilia leve, reportan más dolor que mujeres sin hemofilia para la misma edad y el estado general. Pero es verdad que tenemos que tener más atención a la mujer portadora, que ha sido una de las grandes olvidadas en lo que es el manejo de la enfermedad. Y sí, reportan más dolor comparativamente a las mujeres que no son portadoras de hemofilia, sí. Pues muy, muy interesante, la verdad. Ya nos hemos situado, Aitana, en las coordenadas de este tema tan interesante y quería preguntarte desde SOBI exactamente qué recursos se ponen a disposición de los pacientes, en qué líneas estáis trabajando. Sí, pues Manuel ha estado mencionando un poco todo el tema del dolor generado por artropatía hemofílica y para nosotros en SOBI son muy importantes las campañas de salud articular, concretamente. De hecho, dentro del programa HemoFit tenemos un apartado que se llama Practica y Aprende y así los pacientes pues tienen una serie de consejos para realizar deporte, ejercicios que creo que es muy importante. De hecho, que tengan un estilo de vida activo y saludable me parece fundamental y sobre todo previniendo el daño articular y el consecuente dolor que hemos estado hablando. Y si me permites, me gustaría también hacerle una pregunta a Manuel, si te parece bien. Por supuesto. Y bueno, va un poco en línea con qué recomendaciones podrías darles tú a los pacientes para mejorar, por ejemplo, su salud ortopédica. Lo que acabas de decir tú, yo creo que el estímulo de la actividad física es muy importante porque sabemos que articulaciones fuertes sangran menos. Es verdad que se ha producido un cierto empoderamiento del paciente. Yo creo que el empoderamiento está un poco ligado también al objetivo final de la profilaxis, que es permitir al paciente tener un estilo de vida activo y lo más parecido posible a la de la población general. Entonces, recomendar la práctica deportiva adecuada, ¿no?, obviamente a la edad del paciente y a su estado general. Pues no le vas a decir a un señor de 50 años que corra la maratón, ¿no? Pues, hombre, tampoco está en la edad, o no debiera de estar en la edad, yo no lo estoy.
pero una actividad física que sea adecuada a su estado de salud general con la protección suficiente en todo momento para evitar el sangrado es, yo creo, que una medida clave para tener una articulación fuerte, una articulación que no sangre y, en cierta forma, pues prevenir todos los daños que vienen a posteriori. Yo creo que la actividad física es muy importante, una profilaxis adecuada para esa actividad física es lo mandatorio. Es decir, no podemos hacer como hacíamos hace 60 años, quédate ahí quietecito y no juegues y juega al ajedrez. No, hombre, puedes jugar al ajedrez si quieres, ¿no? Pero que si quiere moverse, que se mueva, y es más, conviene que se mueva. Porque un tema que también nos preocupa, porque está preocupando a la población general, es el tema de la obesidad infantil. Es decir, tenemos que estimular a los niños que hoy enganchan las maquinitas y parece que no hay otra cosa, y el paciente hemofílico no es ajeno también a esas modas, ¿no? Solo que para el paciente hemofílico probablemente el sedentarismo tenga unas mayores implicaciones futuras que pueda tener en un paciente que no es hemofílico. Por tanto, hay que estimular a los niños a que hagan deporte con protección adecuada y que tengan un desarrollo musculoesquelético lo más fino posible, claro. Manuel, ¿podrías hablarnos de la importancia de mantener niveles elevados de factor para prevenir el daño articular? ¿Eso puede disminuir el dolor? Obviamente, si consideramos que la causa del dolor es el sangrado, cuanto más altos los niveles de protección le podamos asegurar al paciente, pues será una medida fantástica para evitar no solo el sangrado espontáneo, como también los microsangrados. Y en ese sentido, sabemos en la literatura, pues hay publicaciones, una en 2011, que nos decía que manteniendo niveles por encima del 15%, la probabilidad era prácticamente seguro que no ibas a tener una hemorragia articular. Y el objetivo, yo creo que debe de ser ese, es decir, intentar que nuestros pacientes se encuentren con niveles por lo menos por encima del 10%. Había una publicación de Wang en el año 2019 que correlacionaba en pacientes hemofílicos y en la población general cuáles eran los principales factores que afectaban a la pérdida del rango de movilidad de las articulaciones. Y él encontraba, uno, la edad. Todos con la edad vamos a perder movilidad, que no la va a perder, yo no os cuento. Y en segundo lugar, era el nivel de factor en el plasma, y decía que era el 10%, por debajo del 10%, era ese nivel crítico por debajo del cual se vería más afectada la movilidad de la articulación. Por lo tanto, tenemos que hacer profilaxis que intenten mantener niveles valle cada vez más altos, a ser posible por encima del 10% y idealmente por encima del 15%, precisamente para evitar los sangrados articulares, si se producen, que sean sangrados traumáticos, obviamente, y esa será probablemente la mejor medida preventiva para el dolor, para evitar el dolor en el futuro. Manuel, cuando se afronta a la hemofilia, esta enfermedad, hay un buen número de profesionales que están implicados, ¿no? Desde hematólogos, rehabilitadores, enfermeros, farmacéuticos y un largo etcétera, que a todos les agradecemos su trabajo desde aquí, desde este podcast. ¿Cómo podemos conseguir un enfoque multidisciplinar, certero, unido de todos estos profesionales que aborden la problemática desde el mismo diagnóstico hasta el seguimiento posterior? Lo ideal sería que se crearan unidades de hemofilia en todos los centros donde hay pacientes hemofílicos, pero es cierto que es complicado. Es verdad que, y tú lo has dicho, el abordaje tiene que ser holístico por parte de un conjunto de personas que va desde el hematólogo, pero no solo el hematólogo, el internista, incluso a determinadas edades de la vida, el farmacéutico tiene un papel clave, los rehabilitadores y fisioterapeutas, la enfermería es clave porque la enfermería hace un papel que, bueno, la enfermería es la que está más en contacto con el paciente, la enfermería enseña al paciente a autoadministrarse los tratamientos, la enfermería ve a los pacientes muchas veces los ve crecer y tienen un grado de, digamos, una sensibilidad en la relación para con ellos que no tenemos nosotros muchas veces en la consulta porque no tenemos tiempo, ¿no? Y después no me quiero olvidar tampoco de los psicólogos, ¿eh? Yo creo que el papel del psicólogo es clave y en determinadas etapas de la vida nos damos cuenta que es muy importante en la transición, en la adolescencia, en la vida adulta, cuando se presentan, sobre todo en los pacientes que no recibieron la profilaxis en la edad temprana, cuando se presentan esas artropatías que ya requieren soluciones pues tipo prótesis, y hasta que no llega la prótesis, es, como te digo, personas que pueden tener cuadros de ansiedad, depresión, que condicionen toda su vida. El papel de los psicólogos es clave y creo que no me olvido mucha gente más. Pero ya te digo, básicamente es crear unidades interdisciplinares para un abordaje global del paciente. El paciente no puede ser visto como hace 30 años por el hematólogo y después poco menos que
que te vas buscando la vida para conectar con el internista, con el amigo traumatólogo que te ve al paciente. No, tiene que ser unidades multidisciplinares y eso es lo difícil en este momento. Ahí en los centros grandes es fácil, en los centros más pequeños es más complicado. Has mencionado un factor clave que es el psicológico, que aquí también lo hemos abordado, porque también hay un factor que es el miedo que puede tener una persona con hemofilia para tratar de evitar sangrados y que eso, digamos, que le restrinja el tomar decisiones en participar en actividades deportivas, en terapias de rehabilitación o, por ejemplo, la importancia que le puede dar al trabajo crossfuncional y decir, pero para evitar esto mejor no me meto. Es un aspecto también importante a tratar. Sí, desde luego que sí, pero yo creo que hoy en día ese miedo se está perdiendo. Es decir, nosotros hacemos nuestra labor en la consulta, nosotros prescribimos, les informamos de qué pueden hacer, qué no deben hacer y sobre todo que cuando lo hagan protegidos. Y en ese sentido, poco a poco los pacientes van perdiendo el miedo. También van perdiendo el miedo a la profilaxis, porque hay pacientes adultos, por ejemplo, que te preguntan, pero no me hará daño pincharme tanto. No, sencillamente lo que voy a hacer es que te pinches ordenadamente, porque al final a veces veíamos, ¿no?, aquellos pacientes que estaban a demanda, veías el consumo a final de año y decías, pero bueno, se puede consumir lo mismo pinchado regularmente y el efecto que voy a conseguir va a ser mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ese miedo se va superando. A los padres de los niños hemofílicos, especialmente aquellos que no han vivido la hemofilia en la familia, que se encuentran con un diagnóstico de estos de repente, ¿no?, pues se les va educando también poco a poco. Siempre se les dice lo mismo, su hijo solo se distingue de otro niño en un gen, el resto de potencialidades están ahí y si tiene que ser Einstein lo será. Entonces, en este sentido, pues bueno, pues yo creo que hemos avanzado mucho, pero es verdad que el psicólogo sigue ahí. Y ya te digo, el psicólogo nos hace mucha falta cuando el niño se convierte en adolescente. Cuidado, el niño adolescente, el paciente adolescente es un paciente que cuesta gestionar. Pues justo en relación con esto que estás comentando, el tema psicológico, suerte, sí, además cuadra justo, porque sí que es verdad que el dolor pues muchas veces supone una carga psicológica, mental para los pacientes. Entonces, desde tu punto de vista, ¿considerarías importante darle un enfoque emocional al tratamiento y a la atención de los pacientes? Yo creo que sí. Yo, de hecho, algunas veces a pacientes que tienen problemas, alergias importantes, que están con una carga de tratamiento farmacológico importante, los remito a la consulta del psicólogo simplemente para que aprenda o les enseñen estrategias de afrontamiento del dolor, ¿no?, que yo creo que es muy, muy importante. Y en ese sentido, el papel del psicólogo para mí es un papel clave. Yo lo tengo claro, igual que para otras cosas te digo que no me sirve el psicólogo, para esto sí, ¿sabes? Yo soy de esa escuela. Y un poco, a modo resumen también, ¿qué recomendaciones podrías dar de manejo del dolor y demás? Por la primera, hagan la profilaxis y háganla bien, ¿eh? O sea, que eso es importante porque es verdad, nosotros prescribimos profilaxis y hay un aspecto clave que es que el paciente sea adherente, es decir, que el paciente cumpla con las recomendaciones que le da el médico, que se pinche cuando se tiene que pinchar y no cuando se acuerda, ¿no? Entonces, primero, hacer profilaxis, hacerla bien, en cantidad suficiente y que el paciente cumpla con la profilaxis. Y en segundo lugar, siempre que se vaya a efectuar alguna actividad pues extra, una actividad deportiva, pues tener en consideración las recomendaciones que se hacen a propósito de la práctica deportiva, y en eso el National Hemophilia Foundation americano establece muy bien cuáles son las categorías de riesgo del dolor, ¿no? O qué digo yo, del riesgo de cada práctica deportiva, y un poquito adecuar la protección pues a la práctica deportiva que vayas a hacer, y efectivamente no inclinarse por prácticas deportivas que ni siquiera recomendarías en una persona que no tuviera hemofilia, ¿no? O sea, hacer boxeo, por ejemplo, está fuera de lugar, por mucho factor que te pongas, ¿no? O sea, por muy sano que sea el boxeo, que a mí me gusta mucho, pero entonces, poquito el sentido común del que hablábamos antes tiene que imperar también a la hora de... Es decir, hay una sensación ahora de que hay que hacer de todo. Yo creo que es un problema de la sociedad en general. Hay que hacer de todo, las 24 horas del día, la búsqueda de la felicidad constante y explorar tus límites. Bueno, a veces no se trata de explorar los límites de uno para ser feliz. Y el paciente hemofílico tiene que tener conciencia de que no puede hacer de todo. Igual que a un cardiópata no le recomiendas que haga maratón, al paciente hemofílico también le vas a decir que haga una actividad física, pero no le vas a decir que se tire, yo qué sé, o que vaya a hacer puenting, o no, hombre, actividad física que esté adaptada a su problema de salud. Totalmente de acuerdo.
Manuel, hemos hablado de tu trayectoria profesional, también vital, porque ¿qué es lo que más te han inspirado las personas con las que has podido compartir momentos en este campo? ¿Qué has aprendido durante todos estos años de tu experiencia con la hemofilia? ¿Qué te llevas a casa muchas tardes? Pues te voy a decir una cosa, yo aprendo mucho de los pacientes, no solo del paciente hemofílico, del paciente hematológico en general, porque, bueno, en mi día a día, pues cuando estoy de guardia veo otro tipo de pacientes, pero del paciente hemofílico he aprendido la constancia, la perseverancia, el afán de superación de los límites. He aprendido a no quejarme, ¿sabes? Yo creo que hay que admirar a esta gente, a los pacientes en general y al hemofílico en este caso particular. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos de tonterías o muchas veces nos confiamos a que nosotros tenemos el 100% de nuestras capacidades, y yo he visto a esta gente hacer de la debilidad virtud. He visto a niños que ahora son hombres, que se han disciplinado tanto y que triunfan en todo aquello que emprenden. ¿Por qué? Porque han aprendido que hay que perseverar, que hay que estar disciplinado, ¿sabes? Entonces, para mí, en general, cualquier paciente es un ejemplo, ¿sabes? Porque la manera de enfrentar la vida, la ilusión por el mañana, ¿sabes? Con lo cual, muchas veces te vas a casa y dices tú, me voy a quejar de qué, tengo salud, tengo una familia feliz, ¿qué más puedo pedir? ¿No? Ya te digo, yo los admiro a los pacientes. Pues no se me ocurre un mensaje más, sinceramente te lo digo, bonito e inspirador para cerrar este episodio, Aitana, tan interesante. Sí, nada. Que hemos aprendido tanto. Mil gracias a ti también por dejarme acompañarte en este episodio. Yes. Y a Manuel por todos sus conocimientos, por compartirlos. Es un aprendizaje siempre hablar contigo. Muchas gracias. Yo gracias a vosotros, la verdad, porque he estado muy cómodo. ¿Sí? Yo además en cámara doy bien. ¿Sí? No se puede negar. Pues cerramos este episodio y hemos empezado a lo grande, como veis, esta tercera temporada. Os recuerdo que nos podéis seguir en las redes sociales de Sobi Iberia, que estamos en LinkedIn, X e Instagram, y que en la página liberatelife.es podéis ver todos los podcasts que se han producido hasta el momento, que os aseguro que son, si no los habéis visto y escuchado, de sumo interés. Así que nos despedimos con mucha inspiración, Aitana, yo creo. Mil gracias. A vosotros. Gracias, Manuel. A vosotros. Adiós, chao, chao. Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia.